Saludos a todos nuestros queridos suscriptores. La familia sigue creciendo cada día más y si es primera vez que estás en nuestro canal, te invitamos a formar parte de la familia Guerra Family. El día de hoy les traemos un pequeño material didáctico en formato PowerPoint para que descargues y aprendas sobre los pares craneales, tema que a muchos se nos vuelve complicado a la hora de estudiarlo. Para descargarlo solo tienes que ir a la descripción del video, allá abajo, donde dice mostrar más, y ahí te dejamos los enlaces para su descarga, que no tarda más de 30 segundos, ya que está realizado en PowerPoint de Microsoft Office y es bastante ligero el archivo. Sin más que añadir, querida familia, explicaremos cómo es el programa y su contenido. Después de descargado el programa le das clic a iniciar. Luego encontrarás un menú con los 12 pares craneales, una leyenda en colores donde puedes leer sensitivos o aferentes en color naranja, motores o eferentes en color verde y mixtos en color azul. Vamos a nombrarte los nervios craneales. Primero, olfatorio. Segundo, óptico. Tercero, motor ocular común. Cuarto, patético o troclear. Quinto, trigémino. Sexto, motor ocular externo o aductor. Séptimo, facial. Octavo, vestíbulo coclear. Noveno, glosofaringio. Décimo, vago o neumogástrico. Décimo primero, espinal. Décimo segundo, hipogloso. Escoge una opción y dale clic. Ejemplo, olfatorio. En esta sección observarás las imágenes con el origen real y el origen aparente de ese nervio o par craneal, además de su trayectoria y qué estructuras inerva. Algo muy importante es que tienes unos iconos en la parte inferior que te facilitarán la exploración del contenido de este programa. Puedes avanzar, regresar o ir al menú principal. Otra cosa que puedes aprender en este interesante programa es la exploración semiológica de cada nervio o par craneal. A petición de un suscriptor, continuaremos explicando los pares craneales. Primer par, olfatorio. No es un verdadero nervio craneal, se considera una prolongación del encéfalo. Su clasificación es sensitivo, su origen aparente es en el bulbo olfatorio y su origen real es en las células ganglionares, el cual entran por la lámina cribosa e inerva la mucosa olfatoria, pasan a través del surco olfatorio del hueso frontal y llegan a la porción olfatoria de la comisura blanca anterior y también forman parte del rinencéfalo o cerebro olfatorio. Tiene el extremo cortical en el uncus del hipocampo. En las técnicas de exploración del nervio olfatorio deben tenerse preparados pequeños frascos con sustancias de olores conocidos, corrientes o comunes y que no sean irritantes. Ejemplo, clavo, café, jabón, perfume, alcanfor, etc. No deben usarse amoníaco ni vinagre, formol u otras sustancias que irritarían las terminaciones sensitivas del quinto par. Pida a la persona que ocluya una de sus fosas nasales con su dedo, mantenga la boca cerrada y cierre los ojos. Presente varios olores familiares aplicando la boca del recipiente que contenga la sustancia que se use debajo de la fosa nasal que se está examinando. Cada lado de las fosas nasales debe ser explorado separadamente. Repita el procedimiento en la otra fosa nasal. Debemos preguntar primero si siente o no el olor y si responde positivamente se le insta a que identifique el olor. Anótese cuidadosamente cuál es el resultado de la prueba para cada fosa nasal. Antes de considerar una prueba como positiva, hay que cerciorarse primero de que el sujeto no tiene catarro nasal u otra afección de las fosas nasales que impidan o alteren la circulación del aire por ellas. Es importante aclarar que aunque no se identifique exactamente la apreciación por el sujeto de un olor, es suficiente para excluir la anosmia, que es la pérdida del olfato. Resultados. Un resultado normal se siente el olor y lo identifica. Hiposmia es disminución del olfato. Anosmia, pérdida del olfato. Puede ser bilateral, que es la afección de las ambas fosas nasales, o unilateral, que es una sección de la cintilla olfatoria, o parosmia, que es una confusión de los olores.
Las lesiones cerebrales unilaterales ordinariamente no causan pérdida del sentido del olfato, a menos que los haces olfatorios estén lesionados. Las enfermedades intranasales es la causa común en trastornos del olfato. Las lesiones de un haz olfatorio produce anosmia unilateral. Las tumoraciones, como los de la base del lóbulo frontal, meningioma del surco olfatorio, y los traumatismos cráneoencefálicos es la causa común de una anosmia neurógena. Segundo par craneal, el óptico. No es un verdadero nervio craneal, se considera una prolongación del encéfalo. Su origen aparente es en el quiasma óptico, su origen real es en las células ganglionares. Inerva a la retina y entra al canal óptico. Podemos observar una gráfica donde vemos los nervios ópticos, el quiasma óptico, las cintillas ópticas, los cuerpos geniculados laterales y su proyección en los lóbulos occipitales. Técnicas de exploración. La exploración del nervio óptico comprende 4 aspectos distintos: la agudeza visual de lejos y de cerca, la perimetría y campimetría, la visión de los colores y el examen del fondo de ojo. Primero, la agudeza visual es la exploración de la visión lejana. Para ello, sitúa a la persona a una distancia de 20 pies de la tabla de Snelling, que ya debe estar previamente establecida, y pida a la persona que se tape un ojo con una tarjeta de cartón o con su palma de la mano ahuecada, de manera que los dedos queden sobre la frente y no compriman el ojo mientras usted explora el otro ojo. Segundo, se ordena leer con cada ojo por separado las letras de distintos tamaños que están en esa tabla, considerándose como máxima visión la que corresponde a aquella línea de letras de menor tamaño que el sujeto ha podido leer sin equivocarse. Resultado. Si es un resultado normal, 20-20, normalmente las menores letras en las líneas designadas son 20. Pueden ser leídas a 20 pies. Visión cuenta dedo. Si el individuo no alcanza a leer ninguna línea de la escala, se le muestran los dedos de la mano y se le pide que los cuente. Visión de bultos. Si no puede contar los dedos, pero los ve borrosamente. Amaurosis, amnopsia o ceguera. Si ni siquiera puede ver borrosamente los dedos, debe llevarse a un cuarto oscuro y con un aparato apropiado proyectar un haz de luz sobre la pupila, y que no lo perciba se llama amaurosis, anoxia o ceguera. Las tablas o cartillas de Snelling. La exploración de la visión cercana. Pídale a la persona que lea las letras pequeñas de un diario o de una hoja del directorio telefónico, sostenido a un pie, 30 centímetros de sus ojos. Para ello, también se puede aplicar la tabla de Jagger. Registre la agudeza visual para la visión de cerca. Si el sujeto tiene que alejar la tabla o el papel para poder distinguir adecuadamente las letras, tiene incapacidad para enfocar los objetos cercanos debido a deterioro de la acomodación del ojo, lo que se denomina presbicia. Empieza a partir de los 40 años aproximadamente. Ejemplo de la tabla de Jagger. Perimetría. La perimetría consiste en determinar el perímetro del campo visual correspondiente a cada ojo, es decir, la superficie que cada uno abarca al mirar, también llamada visión periférica. Para explorar los campos visuales del sujeto se realiza el examen por confrontación. Visión de los colores. Se le pueden mostrar al sujeto algunos de los colores simples y ver si es capaz de identificarlo. Se pueden utilizar los discos de Chihara, que presentan diferentes letras intercaladas entre distintos puntos coloreados que forman los más diversos dibujos o números. Resultado: si define bien qué diferencias y letras está representado, es un ojo normal. Si confunde los colores que tiene afectados, es decir, el rojo y el verde, es daltónico. Exploración del fondo de ojo. Cuando se examina el ojo derecho del enfermo, el médico empleará su mano y ojos derechos y se colocará a la derecha del paciente y viceversa.
El paciente deberá mirar a un punto de fijación a lo lejos o al infinito, por encima del hombro del observador. El paciente debe mantener los dos ojos abiertos para realizar el examen. La distancia del oftalmoscopio al paciente es de 2 a 3 centímetros. Tercer par, motor ocular común o oculomotor. Es clasificado como motor somático y visceral. Sale de la fisura orbital superior. Su origen real son los núcleos motores, nace por delante del acueducto de Silvio, y su origen aparente en la fosa interpendicular. Su inervación vegetativa es el músculo esfínter pupilar y músculo ciliar. También en su inervación somática inerva los ramos superior, el músculo elevador del párpado superior y recto superior, y en el ramo inferior inerva al oblicuo inferior y rectos inferior y medial. Cuarto par, patético. Su clasificación es motor, sale de la fisura orbital superior, inerva los músculos oblicuo superior. Su origen aparente es debajo de los culículos inferiores de la lámina cuadrigémina y su origen real es en el núcleo motor somático. Sexto par, el aductor. Su clasificación es motor somático. Sale de la fisura orbital superior. Su origen aparente es lateral a la fosa ciega del surco infrapontino y su origen real es en el núcleo motor somático. Inerva el músculo recto lateral. Nervios craneales. El tercer par oculomotor, el cuarto par patético o troclear y el sexto par ocular externo o aductor se exploran conjuntamente, ya que ellos inervan los músculos extrínsecos e intrínsecos del globo ocular. Dentro de sus técnicas de exploración está, primero, motilidad extrínseca del ojo, la abertura palpebral, es decir, explorar el tercer par. Se comparan ambos párpados si uno está más descendido que el otro. Se describe una ptosis palpebral. Si un ojo está cerrado porque no puede elevar el párpado superior, se habla de parálisis de ese músculo. Movimientos oculares. Vemos si ambos globos oculares se encuentran simétricos o si por el contrario alguno de ellos presenta desviación. Fije la cabeza del sujeto con una mano e instrúyalo a que siga con su vista un dedo o un lapicero que movemos frente a sus ojos. Mueva el lapicero o el dedo primero en dirección horizontal de derecha a izquierda y viceversa hasta las posiciones extremas. Después en sentido vertical de abajo a arriba y viceversa. Seguidamente realiza el movimiento en las 6 direcciones o puntos cardinales. Cuando la persona mira hacia el punto más distal en los campos lateral y vertical, fíjese cuidadosamente en los movimientos conjugados de los globos oculares y en la presencia de movimientos involuntarios, cíclicos del globo ocular, caracterizados por un movimiento inicial lento, seguido de una sacudida brusca en dirección opuesta, lo que se llama nistagmo. Prueba de tape y destape. Pida a la persona que mire fijamente su lapicero, sostenido aproximadamente a un pie, 30 centímetros de distancia, mientras usted cubre un ojo del paciente. Observe si hay algún movimiento en el ojo descubierto. Al retirar la cubierta, observe algún movimiento del otro ojo. Repita la operación tapando y destapando el otro ojo. Hallazgo normal. La mirada se mantiene sobre el lapicero durante la maniobra, lo que indica una buena fuerza muscular y visión binocular. Para la exploración de la porción intrínseca del ojo, la pupila debe tener un contorno circular o elíptico. Si tiene un contorno irregular, se llama discoria. Su tamaño es variable, de 3 a 4 milímetros. Si hay una desigualdad de tamaño entre las dos pupilas, se llama anisocoria. El reflejo fotomotor y consensual. Si la entrada de la luz es intensa, la pupila se contrae, lo que se llama miosis. Y si hay poca luz o oscuridad, se dilata, lo que se llama midriasis. En el reflejo de acomodación y convergencia, mirar el objeto a distancia, hay una dilatación
y cuando acomoda el ojo a menos de 30 centímetros se contrae. Quinto par, trigémino. Su clasificación es mixto, salen de él tres ramas, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Su origen aparente es en la mitad lateral superior del puente. Su origen real es en la porción mesencefálica del núcleo y también en el núcleo motor somático del puente. Atraviesa la fisura orbital superior, la rama oftálmica, la rama maxilar, el agujero redondo, y la rama mandibular, el agujero oval. Acá podemos observar otra imagen donde vemos que su inervación sensitiva va hacia la cara, los arcos y alvéolos dentales, la mucosa nasal, la conjuntiva, la córnea y labios. Y en su inervación motora, los músculos de la masticación, vientre anterior del digástrico y el músculo miloioideo. Para su exploración de la parte sensitiva, de la sensibilidad de la cara, podemos usar un algodón para valorar el tacto, alfileres para valorar el dolor, objetos fríos o calientes para valorar la parte térmica. En los reflejos podemos utilizar la irritación de la córnea con un algodón. También se encuentran los reflejos conjuntival, estornudatorio y mandibular. En su porción motora, los músculos maceteros, para explorarlos, palparlos al pedir al paciente que apriete fuertemente los dientes. Respuesta: un endurecimiento de las masas musculares. Y para explorar el músculo maxilar inferior, pedir al paciente que abra la boca poco a poco, mientras que con una mano nos oponemos al movimiento. Séptimo par, facial. El séptimo par o facial está clasificado como mixto. Su origen aparente es en el surco infrapontino en extremo inferior de la línea del trigémino facial. Su origen real en los ganglios geniculados, en el núcleo motor somático, en el núcleo del tracto solitario y en el núcleo salivatorio superior. Atraviesan o dan salida por el agujero estilomastoideo. El territorio de inervación del nervio facial, en su parte sensitiva, inerva la parte gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua y de cara interna de membrana timpánica. En su área motor visceral, inerva las glándulas sublingual y submandibular, y en el área del motor somático, inerva el músculo de la mímica, el músculo estiloioideo y el vientre posterior digástrico. La técnica de exploración del nervio facial, en su parte de la función motora, se inspecciona si existe desviación de la comisura labial. Ordenar al sujeto que arrugue la frente, que frunza el ceño, que cierre fuertemente los ojos, que se ría, que enseñe los dientes y que silbe, que proyecte los labios hacia adelante mientras usted ejerce presión en contra con sus dedos, que llene de aire la boca y pronuncie ambas mejillas, presiónelas simultáneamente con sus dedos índices y note si se escapa el aire por uno de los lados de la boca. Explore la fuerza de cierre de los párpados pidiendo al sujeto que mantenga los ojos fuertemente cerrados mientras usted trata de abrirlos elevando los párpados con sus pulgares. En su función sensorial, tome un hisopo algodonado muy ligeramente humedecido con una de las sustancias para que el sabor no se corra y aplíquelo sobre la parte anterior y media de una hemilengua, recordándole a la persona que mantenga la lengua afuera para evitar que cierre la boca, ya que la difusión de la sustancia puede permitir el gusto en el tercio posterior. Ordénele que indique con un dedo a cuál de los sabores corresponde. Pídale que se enjuague la boca. Repita los pasos 1, 2 y 3 para cada sabor. Explore de la misma forma la otra hemilengua. Registre los resultados de la exploración. Si los resultados hay ausencia del gusto, se llama ageusia, y si hay disminución del gusto, hipoageusia. Octavo par, vestíbulo coclear. Su clasificación es sensitivo. Su origen aparente es en el surco infrapuntino lateral al facial. Su origen real en los ganglios vestibular y en el ganglio de la espiral de Corti. Sale por el poro acústico interno. Inerva la cóclea y canales semicirculares. Su técnica de exploración en la porción coclear existe la prueba de la voz cuchicheada. Pida al sujeto que se cubra un oído con su mano. Párese detrás de la persona, cercana al otro oído que quiere explorar.
Susurre o cuchichee unas pocas palabras y pida al sujeto que repita lo que usted ha dicho. Repita la prueba en el otro oído. Prueba del tic-tac del reloj. Párese detrás de la persona. Instrúyala que se cubra el oído que no va a ser explorado. Sostenga un reloj de tic-tac cerca del oído no cubierto. Pida al sujeto decir sí cuando oiga el tic-tac y no cuando se vuelva inaudible. Mueva el reloj hasta que esté a 2 pies del oído. Repita la prueba en el otro oído. Prueba de Weaver. Haga vibrar el diapasón y colócalo sobre el vértice del cráneo. Si lo siente más intenso o solo se oye en uno de los oídos, se dice que el Weaver está lateralizado hacia el lado donde aumenta su intensidad. Cuando el aparato de transmisión está afectado, la percepción ósea aumenta y la misma es más intensa en el lado enfermo. Cuando está afectado el nervio, la percepción es más intensa o solo ocurre en el lado sano. Prueba de Chavez. Mide la duración de la percepción ósea. Coloque el diapasón en vibración sobre una de las apófisis mastoideas. Mastoides. Apófisis mastoides. Mastoides. Bueno, de ahí mismo. Prueba de Chavez. Mide la duración de la percepción ósea. Coloque el diapasón en vibración sobre una de las apófisis mastoides y mida el tiempo durante el cual el sujeto percibe el sonido. Mida el tiempo en la otra apófisis mastoides. El promedio normal de duración es de 18 segundos. Si dura menos, se dice que está acortada, y si dura más, se dice que está alargada. Porción vestibular. Inspección de la cara y de los movimientos oculares. Fijando la cabeza del sujeto con la mano y que siga el dedo situado frente a sus ojos a unos 30 centímetros de distancia. Prueba de desviación del índice de Varani. Sitúese a la distancia de un largo de brazo del examinado. Pida a la persona que con su brazo extendido toque con su dedo índice el del observador. Después pídale que baje el brazo y que con los ojos cerrados vuelva a tocar con su dedo índice el del observador, quien, desde luego, habrá conservado la misma posición que tenía al comenzar la prueba. Repita la maniobra con el otro brazo. Normalmente el sujeto puede hacerlo. En casos patológicos no lo hará y desviará uno o los dos índices en un sentido durante la exploración. Marcha. En los padecimientos vestibulares el sujeto adoptará una marcha zigzagueante, desviándose a uno u otro lado. Estrella de Babinski. Se le vendan los ojos y se le ordena dar 10 pasos hacia adelante y 10 pasos hacia atrás, varias veces sucesivas. Se verá cómo cada vez va desviándose. Noveno par, glosofaringio. Su origen aparente es en el surco post-olivar. Su origen real en los núcleos salivatorio inferior, ambiguo, y los ganglios superior e inferior. Su inervación, su parte sensitiva, en la cavidad timpánica, inerva la parte de los arcos palatoglosos y palatofaringio, las amígdalas, en la parte del gusto, un tercio posterior de la lengua. En su área motor visceral, inerva la parótida, y en la parte motor somático, al músculo estilofaringio. Técnicas de exploración. Porción motora. Fenómeno de Bernet. Movimiento de un tercio superior de la faringe al decir a. El reflejo faringio se realiza con un depresor. Porción sensorial. El gusto de un tercio posterior de la lengua. Nervio vago o neumogástrico. Su clasificación es mixto. Su origen aparente es en el surco post-olivar debajo del noveno par. Su origen real está en los núcleos dorsal, ambiguo y en los ganglios superior e inferior. Su inervación en su área sensitiva inerva la parte de los órganos viscerales, además de los músculos que inerva de forma somática. El motor visceral, corazón, tráquea, pulmones, esófago, estómago, intestino, hasta colon sigmoide, hígado, páncreas y riñones. El motor somático, músculos estriados de faringe, paladar blando y la laringe. Técnicas de exploración. Se explora igual que el noveno par. Se pide al paciente que diga "ah". Se inspeccionará la úvula y los dos velos del paladar. Si hay afectación unilateral, solo se contraerá el velo del lado sano y la úvula será traída hacia él. Exploración del reflejo óculo-cardíaco. Con el sujeto acostado en decúbito supino y con sus ojos cerrados, se hace presión sobre los globos oculares con la yema de los dedos pulgares durante minutos.
Previamente se ha tomado el pulso radial y se ha anotado su frecuencia. Se notará una bradicardia marcada. 11º par craneal, espinal. Su clasificación es motor somático. Su origen aparente es en el surco postolivar debajo del 10º par. Su origen real es en el núcleo ambiguo más una raíz espinal. Sale a través del agujero yugular. El nervio espinal inerva el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Técnicas de exploración. Se inspecciona la región cervical y la nuca en busca de asimetría o flacidez de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio y de atrofia o fasciculaciones de algunos de ellos. Se palpan estos músculos para comprobar su tono o flacidez. Que eleve ambos hombros poniéndolo el examinador, las manos sobre ellos y oponiéndose al movimiento. Que rote la cabeza oponiéndose el examinador al movimiento con una mano apoyada en el mentón de aquel y observando la fuerza muscular con que se pretende realizar el movimiento y la contracción o no del músculo esternocleidomastoideo del lado opuesto. Flexione su cabeza sobre el pecho y se opone resistencia con una mano en el mentón a ese movimiento. La cabeza se desviará hacia el lado paralizado. 12º par, hipogloso. El nervio hipogloso, su clasificación es motor somático. Su origen aparente es en el surco preolivar de la médula oblongada. Su origen real en el núcleo motor somático del nervio hipoglosio. Inerva los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Por medio del asa cervical, contribuye a la inervación de los músculos infraoideos y el genioideo. Técnicas de exploración. Se le ordena a la persona abrir la boca y se observa la lengua y si sus dos mitades son iguales y simétricas. Que saque la lengua y se observa si la punta está en el centro o se desvía hacia un lado. La fuerza muscular segmentaria de la lengua se explora ordenándole al sujeto que presione con la lengua una de las mejillas contra las cuales el examinador ha colocado sus dedos o mano por fuera. Recordarles suscribirse al canal Guerra Family y darle me gusta, también compartan con sus colegas y amigos este excelente material.